Bueno, mi gente, saludos. Vamos a empezar un estudio que es bien interesante e importante en estos tiempos que estamos pasando ahora. Vamos a estudiar Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. No sé exactamente cómo se va a hacer el estudio específicamente, porque lo vamos a estudiar versículo por versículo y no sé cuánto tiempo me va a tomar en ir estudiando cada versículo, porque para entender mejor la palabra de Dios, tú tienes que comparar versículo con versículo para poder entender lo que estás leyendo. Por eso se llama estudio. Entonces lo que quiero hacer es, porque en este estudio que preparé, busqué versículos que tienen que ver con el que estoy leyendo, para así poder entender más lo que estamos leyendo. Y vamos a ver si se puede hacer un capítulo entero por ciertos minutos. Voy a tratar de hacerlo, el estudio, como de 50 a 59 minutos. Voy a ver si se puede, o menos. Voy a ver cómo se puede llevar esto. Ok, vamos a empezar con Tesalonicenses. Déjame, si están viendo esto aquí en la pantalla, que dice Segunda de Timoteo 2, versículo 15, ahí donde podemos ver esta palabra que está ahí, trazando bien la palabra de verdad. Entonces, si ustedes pueden ir al estudio que hice sobre la gráfica que tengo, que nos ayuda a nosotros cómo estudiar, cómo trazar bien la palabra de verdad, que tenemos 3 tiempos. Otro tiempo que es el pasado, pero ahora, que es el presente, y edades venideras, que es el futuro. Y ahí en ese video le expliqué más o menos, y eso es lo que nos vamos a enfocar en este estudio también, que voy a tratar, si me acuerdo, de poner en la pantalla ahí cuando vamos a un versículo que está en otro tiempo, pero ahora, o edades venideras, para que podamos entender en qué tiempo está hablando Dios y a quién le está hablando, y en qué dispensación estamos, para que no se confundan. Voy a quitar esto. Y si pueden ver allá arriba, que lo tengo, ¿verdad? Otro tiempo, pero ahora, edades venideras. Pasado, presente y futuro. Entonces, pero lo estoy poniendo así para que vean cuál es el orden, que es pasado, presente y futuro. Entonces, cada vez que vaya a un versículo que es otro tiempo, pues lo voy a poner ahí arriba para que vayan viendo en qué tiempo y a quién se le está hablando, para que no te confunda, porque mucha gente piensa que
hay mensajes o doctrinas para ti cuando esa doctrina es especialmente para otra persona. ¿Ok? Ok. Vamos a empezar con Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1. Y vamos a empezar. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, este es el versículo número 1. Y entonces la concordancia para ese primer versículo me está dando para Hechos. No perdernos. Me está dando para Hechos capítulo 16. Agarren lápiz o papel o bolígrafo para que apunten, vayan apuntando, para que vayan siguiendo en el estudio. Ok, el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a la Listra, y he aquí estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. ¿Ve? En el primer versículo de aquí menciona a Timoteo. Y tú te preguntarás, ¿quién es Timoteo? La información que tenemos aquí es que Timoteo es hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. ¿Okay? So, cuando tú estudias la palabra de verdad, ok, la trazas bien, pues va aprendiendo según vas leyendo. Entonces, vamos para Romanos capítulo 1. Que Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Vayan apuntando. Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces de ahí vamos para Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1. El capítulo 1. Versículo 19. Dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo,
que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí y Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Aquí, en este pedacito aquí podemos ver que hay gente que dice, tú le preguntas algo, mira, tú me puedes hacer un favor para esto. No sé, a lo mejor, pero aquí dice, no ha sido, o sea, en lo que tenían que hacer para lo que estaban haciendo para el Señor, la respuesta ha sido sí y no, ¿ve? Sí y no, más ha sido sí en él, ¿ve? Sí o no para las otras cosas, pero aquí dice más sí, ha sido sí en él. En el Señor Jesucristo, pues prácticamente es sí. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 2. Gracia sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1. Versículo 1. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. De estos versículos que hemos hablado, está bajo pero ahora, ¿ok? Ahora este último versículo que vamos a leer es en Primera de Pedro. Entonces, si es en Primera de Pedro, y aquí, en edades venideras, si vamos a ver qué dice ahí. Que Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12. Dice, os he escrito por conducto de Silvano, a quien considero un hermano fiel a vosotros, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Acuérdense que Pedro es el apóstol de la manada pequeña. Entonces, vemos comparación de lo que hay pero ahora, en los versículos anteriores que leímos,
y vayan prestando atención cuando hay algo diferente. Aquí ahora están cosas similares. Que en tiempo venidero, en edades venideras, se van a mencionar, después más luego vamos a estudiar este libro, pero en estos libros de acá, no me acuerdo exactamente en qué libro, pero menciona al apóstol Pablo y dice que mire las cosas que Pablo escribió para que lo ayuden a entender las escrituras también de aquí. En edades venideras van a dar referencia a Pablo. ¿Ves? Para que tú veas el evangelio que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo es bien poderoso. Ok, vamos a ir vamos para el segundo versículo. Vamos para el segundo versículo de 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Entonces de ahí me manda a Romanos capítulo 1, versículos 8 y 9. Okay. Entonces, dice en Romanos capítulo 1, versículos 8 y 9. En el 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo acerca de todos vosotros, de que en todo el mundo se habla de vuestra fe. Sé que en todo el mundo se hablaba de la fe de aquí. En 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces vamos para segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera y el amor de cada uno de vosotros
abunda más y más de unos para con otros. Y se dan cuenta, mira, mayormente está diciendo dar gracias. Dar gracias. Hay gente que pide y pide, dame esto y sáname esto y pide y pide y pide, cuando tu oración cuando oración prácticamente es una comunicación con Dios, y mayormente es de gratitud, de dar gracias. Gracias por tu vida, por tu salud, por lo como tú, depende de cómo tú estás. No sé cómo tú eres agradecido a Dios, pero yo le doy gracias todo el tiempo, porque yo entiendo que oración es comunicación con Él y no es peticiones, estar pidiéndole cosas, sino que vivir tu vida agradecido. Ok, vamos para el versículo 3. Versículo 3 de Primera de Tesalonicenses. Dice: recordando sin cesar vuestra obra de fe. ¿Okay? Obra de fe. Y trabajo de amor y paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro. ¿Ve? Vamos a leer eso otra vez. Recordando sin cesar vuestra obra de fe y trabajo de amor y paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? No la esperanza en un presidente, en un gobernante, no tener esperanza en ningún hombre, sino, dice aquí, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro. ¿Ve? Mira los tiempos que estamos pasando ahora, que todo el mundo está con miedo, no se quieren morir, porque no tienen esperanza, porque mira, lo que viene está un poquito fuerte. Yo no sé tú, pero yo tengo esperanza. Mi esperanza está en el Señor Jesucristo. Lo que vaya a pasar, bueno, mi esperanza está en Él. Y yo creo 100% lo que Él promete en este libro, en su palabra de verdad, que si en lo que dice aquí en Tesalonicenses, que toda la tribulación esa fea que va a venir, yo sé 100% que no vamos a pasar por la gran tribulación. No sé exactamente cómo va a ser, pero lo bien feo, según aquí en el libro de Tesalonicenses, dice que la iglesia no va a pasar por esa gran tribulación. El Señor Jesucristo va a estar en el aire y va a esperar por su iglesia, y nosotros junto con el Espíritu Santo nos vamos. Así que si tú tienes esperanza en un gobernante, en un presidente, estás poniendo tu esperanza en
en lo incorrecto, donde donde no tienes que tener esperanza con tal persona, no te va a ir nada bueno, porque la única, poniendo la esperanza, dice aquí, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única que puedes poner tu esperanza, en el Señor Jesucristo, porque el hombre no te va a salvar, el hombre no te va a ayudar. Mira ahora mismo cómo está la gente. Uno tiene máscara, el otro no tiene máscara, el otro se están tirando unos a otros, porque el que tiene máscara pues está mirando al que no tiene máscara como un microbio, como una peste, algo feo. Ya no se están mirando como seres humanos, ya se están mirando como escoria, que se están mirando bien feo unos a otros. Bacterias. Se están mirando uno a otro como bacterias. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 3, recordando sin cesar vuestra obra de fe y trabajo de amor y paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro. Ok. Vamos para 2 Tesalonicenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de este llamamiento y cumpla todo buen deseo de su bondad y la obra de fe con poder. ¿Ve? Dice, oramos siempre por vosotros. ¿Qué puede ser ahí? Estamos dando gracias a Dios por nuestros hermanos ahí. Está dando gracias por ellos. Y está también, dice, nuestro Dios os tenga por dignos de este llamamiento y cumpla todo buen deseo de su bondad. ¿Ok? Que esto de cumpla todo buen deseo de su bondad, no es la bondad de la persona, sino la bondad de Dios. ¿Ok? Y la obra de fe con poder. Entonces, versículo 4. Sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, dice, sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Entonces el 5 dice, porque nuestro evangelio llegó a vosotros no solo en palabra, sino también en poder, y en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis qué clase de hombres fuimos entre vosotros por amor a vosotros.
Entonces, de ahí de versículo 5, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, nos vamos para Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Puedes ver ahí, conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Si quieres vaya apuntando ese versículo, que después va a ser bien importante para cuando hablemos sobre el misterio. Ahora vamos para segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14. A lo cual os llamó por nuestro evangelio. De aquí vuelvo a traer nuestro evangelio. Evangelio, pero ahora, ¿ok? En esta dispensación de la gracia de Dios, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que ahora vamos para Primera de Tesalonicenses. Espérate un momentito. Primera de Tesalonicenses versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser seguidores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Ve? Aquí en este versículo podemos ver que esta gente estaba pasando por tribulación. ¿Ve? Y no sé por cuánto el extremo de tribulación que nosotros tenemos que pasar por hasta que el cuerpo de Cristo vaya a ir en el rapto. No sé por cuánto tenemos que pasar, pero no sé, vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar. Como te dije, vamos a tener la esperanza en el Señor Jesucristo, porque no se sabe. No se sabe cuándo nos vamos. Y Él no, a través de esa carta que envió a los tesalonicenses, aunque están pasando por una tribulación, pero aquí dice, con gozo del Espíritu Santo. Entonces vamos para Hechos
Hechos, que es un libro de transición. Vamos para capítulo 13. El versículo 52. Y dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Ve? En este libro de transición podemos ver que hay los discípulos. Son, si puede leer todo el libro de los Hechos, podemos ver ahí que en el libro de los Hechos todavía se está tratando con el pueblo de Israel. Y acuérdate que Israel, del pueblo de Israel, el Señor escogió 12 discípulos y entonces le dio poder. Y entonces cuando le dio el poder de hacer milagros y todas esas cosas, pues ya su título cambió y son discípulos y tuvieron como que el rango, el título de apóstoles. ¿Ok? Pero aquí estamos viendo, mirando, comparando versículo con versículo, porque cuando allá está hablando del Espíritu Santo, podemos ver que aquí también habla del Espíritu Santo. Ese versículo que leímos en el 6, esta gente aquí estaban pasando por tribulación, y entonces están pasando por tribulación, pero le está diciendo que tengan gozo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Y aquí parece que, porque hay que leer más arriba. Déjame ver. Sí, ellos estaban pasando una clase también de tribulación. Y entonces aquí decía: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Ve? Porque el mensaje que el apóstol Pablo le estaba enseñando a ellos, a los judíos, pues ellos no querían aceptar ese mensaje. Pues entonces aquí dice: ellos entonces, Pablo y Bernabé, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se fueron a Iconio. ¿Ok? Y entonces en el 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces estaban gozosos y del Espíritu Santo. Tenían gozo y tenían el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos para Hechos capítulo 17, versículo 5. Dice: pero los judíos, mira, presta atención, pero los judíos que no eran creyentes, llenos de envidia, tomaron consigo a unos hombres perversos de lo peor, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason,
procuraban sacarlas al pueblo. Mira, estamos en el capítulo 17 de Hechos, ¿verdad? ¿Y qué dice? Pero los judíos que no eran creyentes, ¿ok? Y otra vez, como estamos comparando versículo con versículo, es para ver de lo que se está hablando en un versículo aquí en Primera de Tesalonicenses, pero sería bueno estudiar todo el libro porque así podemos entender exactamente qué es lo que está pasando antes y después de ese versículo, pero estamos comparando versículo con versículo. Entonces, pues como leímos el versículo 6 aquí, y podemos ver que aquí en Tesalonicenses, aquí están pasando tribulación, ¿ok? Entonces aquí están pasando tribulación Pablo y Silas, ¿ok? Vamos a leerlo otra vez. Pero los judíos que no eran creyentes, llenos de envidia, tomaron consigo a unos hombres perversos de lo peor y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason procuraron sacarlos al pueblo, a Pablo y a Silas. Pero mira, ahora que estamos leyendo esto aquí, compáralo con el tiempo de ahora. No te estoy diciendo que esto está hablando de los tiempos de ahora, te estoy diciendo qué cosa, ¿verdad? Que aquí está hablando en este tiempo de aquí. Mira lo que decía aquí. Primero dice que no eran creyentes, ¿verdad? Tienen envidia. Entonces, tomaron consigo a unos hombres perversos. Y tú puedes ver ahora las cosas que están pasando, que hay hombres que están más seguros, hombres con mucho dinero y con poder, está reclutando otros hombres, ¿ok? Perversos, que son de lo peor y se están juntando, haciendo, alborotando la ciudad. No sé dónde tú vives, pero aquí en los Estados Unidos, donde yo vivo, hay gente así. Son hombres perversos que se ajuntan para alborotar la ciudad. Y están, y aquí dice, alborotar la ciudad y asaltando la casa de Jason. Asaltar. Entonces esta gente están robando en las tiendas y vandalizando y todas esas cosas. Para que tú veas que en la palabra de verdad, en la palabra de Dios, te muestra, es como un espejo de cómo es el hombre. Cuando el hombre no tiene esperanza en el Señor Jesucristo, que tiene la esperanza en otros hombres o en ellos mismos, y por eso es que hacen las cosas que hacen, ¿ok? Están dependiendo de otra persona, ¿ok? Que le pague para hacer sus maldades y todas estas cosas. Y o dependen de otra persona o dependen de ellos mismos, de cuando llegue el momento de la verdad, porque hay mucha gente que se quieren sentir mal y como que quieren regresar el tiempo para entonces, ¿cómo yo hago para irme al cielo y todas estas cosas? Pero la mayoría de las veces es demasiado tarde, ¿ok? So, el momento
de, de tu obtener salvación es ahora. ¿Ok? Y lo único que tú tienes que hacer sin hacer algo es poner tu confianza, tu fe en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por ti. Solamente creyendo que el Señor Jesucristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la única manera que puedes obtener salvación para cuando vengan los tiempos malos. Mira, en estos tiempos malos, como te digo, el Señor Jesucristo puede venir por su iglesia en cualquier momento. ¿Ok? En estos momentos no es como has oído anteriormente, si has ido a una congregación o lo has visto por YouTube o Facebook y dicen, levanta tu mano, manda un mensaje en el chat que quieres recibir a Cristo o que tú quieres darle tu vida a Cristo. No, ¿ok? Si tú haces esas cosas, mira, ellos te están mostrando una manera celestial para ir al infierno, ¿ok? Y te voy a explicar qué significa eso. Una manera celestial para ir al infierno. Te están diciendo, una congregación, pasa al frente, confiesa tus pecados, arrepiéntate. Esos son acciones cuando la palabra de Dios dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿ok? La única obra que cuenta para tú poder obtener salvación es la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Esa es la única obra que te salva a ti. ¿Ok? Si tú quieres creer el evangelio de Burger King, no sé si ustedes se acuerdan que habían unos anuncios de Burger King que decía a tu manera. Pues así mismo la gente tiene un evangelio de a su manera. Ok, yo voy a ir al cielo, yo voy a ser salvo por lo que a mi manera, por lo que yo hago. Pero no es a tu manera, no es evangelio Burger King. Eso no te va a salvar. Ese evangelio Burger King es una manera celestial para ir al infierno. ¿Ok? Dios no necesita, como te dije en el programa mío que hice, en tiempo limitado, si tienes tiempo lo vas y lo escuchas en YouTube. Ahí estoy hablando que no te dejes coger ¿ok? Porque hay gente que está aprovechándose de tu situación, ¿ok? Puede ser que tenga una situación de dolor, alguien pasó en tu familia o está pasando por una enfermedad y se están aprovechando, ¿ok? Porque ellos se inventan cosas, están en programas en YouTube y empiezan a decir, oh, yo estoy mirando y estoy seguro que Dios tiene un milagro para tu vida. Mira, eso es una mentira. Y yo le hablé en ese programa que Dios no está en el negocio de estar sanando gente. Dios está en el negocio de salvar almas. ¿Ok? Si tú quieres pedir cosas materiales y bendiciones, mira,
el que te está hablando por YouTube y todo eso, cuando te dice, oh, que Dios tiene tanta bendición para ti, tiene esto y lo otro. Mira, lo único que tú tienes que hacer, sin hacer algo, te vuelvo y te repito, es creer que el Señor Jesucristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y ahí tú vas a tener todas las bendiciones que tú debes de tener, todas, en lugares celestiales. ¿Ok? No aquí. Las bendiciones, hay gente que toma bendiciones, un carro, hasta los hijos, yo creo también le dice que es una bendición, ¿verdad? Pero todas las bendiciones que tú necesitas, cuando tú pones esa confianza en el Señor Jesucristo, tú tienes todas, no te falta ni una. Eso no tienes que estar pidiendo. ¿Por qué tienes que estar pidiendo cuando tú tienes todas las bendiciones? Hay gente que sigue, pide y pide y quiere más. Pero tú sabes lo interesante de esto es. Lo interesante es que la mayoría está pide y pide y pide y ni siquiera son salvos. Ponte a pensar. La mayoría que está pide y pide y pide o le echa la culpa a Dios, no son salvos. Porque han vivido toda su vida escuchando al pastor, escuchando a fulano. Oh, ese habla bien, ese grita bien, ese habla disparate bien. Escucha la mayamba, cuca la mayor. Mira, que si lengua, que mira, tú quieres saber algo. Yo tengo, si vamos a estar hablando de don de lengua, yo tengo un don de lengua. No el don de lengua que había en ese tiempo de Pentecostés. No. Te digo un don de lengua porque yo puedo hablar español e inglés. Puedo hablar dos idiomas, pero esos dos idiomas o me fue enseñado y el otro lo aprendí. O los dos los aprendí. No sé cómo explicarlo. Pero lo que te quiero decir es que puedo hablar dos idiomas, eso se puede dar un don, ¿verdad? Pero el don que pasaba ahí en Pentecostés, el don ese es diferente si tú le puedes llamar don a cuando tú puedes hablar más de un idioma. Y si puedes ver allá en Pentecostés, Pablo está diciendo, yo hablo más lengua más que todos ustedes. Él hablaba más lenguas que todos ellos. ¿Qué te quiere decir eso? Que hablaba diferentes lenguajes. No estaba, hablaba, vamos a suponer que hablaba ruso. Entonces se pone, entonces habla brasilero, y todo suena igual, pues entonces no está hablando diferente, está hablando la misma cosa. Entonces para ese tiempo era un don real, un don que no tenía. Cuando esa gente empezaron a hablar otros idiomas y no tuvieron que ir a la escuela a que le enseñara, ese era el verdadero don de que hablaban idiomas, cosas que se entendían, sin estudiarla. Ese era el don en ese tiempo. En los libros de los Hechos, cuando se habla de lenguas, es un lenguaje que la otra gente entendía.
No este disparate que están hablando cuando tú los escuchas por ahí, zumba, la callamba, la cuca, la callamba. Mira, no, eso no. Son cosas que se entienden. Esos lenguajes son angelicales. Hay un versículo que menciona que son lenguajes angelicales. ¿Por qué? Porque se entienden. No son disparates. Cuando fue el ángel y le habló a María, él le habló claro. Él no le dijo María. Blu, 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 blu. No, él le habló claro que ella va a quedar embarazada del Señor Jesucristo, ¿verdad? Le habló claro. Entonces imagina que el ángel empezaba a hablarle unos disparates. Mira, ¿de qué tú me estás hablando? Ahí está bien claro. Lenguaje, algo que se entiende. Y cuando decía ahí que haya intérprete, es para, por ejemplo, si yo hablo español, pues tiene que haber una persona que traduzca lo que yo estoy diciendo. Si yo estoy en un sitio donde habla inglés, pues hay un traductor. Eso es simplemente lo que es eso. Tener intérprete. Entonces, pues si te pones a decir disparate, pues los otros días vi un video que supuestamente una mujer ahí estaba hablando en lengua y había un varón al lado de ella y estaba inventándose cosas él ahí. Yubla, la calliba, la callaba y entonces él diciendo otras cosas, inventándoselas. Nos salimos un poquito del tema del estudio, pero son cosas que estoy viendo y son muchos, son miles los que creen esas barbaridades. Si tú estás escuchando esto, mira, analiza las palabras. Primero que todo, vuelvo y te repito, tienes que poner esa confianza en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti. Cree que el Señor Jesucristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Solamente eso. No es creer en eso, pero ya si pones el pero ya lo dañaste todo, porque no es por obras, es 100%. ¿Ok? Cambiaste tu manera de pensar, 100% estás de acuerdo con Dios, que esa es la única manera que tú puedes obtener salvación. Entonces ya cuando tú obtienes esa salvación, eres salvo, eres sellado con el Espíritu Santo. Mira, otra cosa que otra gente está diciendo por ahí, y a lo mejor tú lo has estado escuchando noche tras noche, no sé, que ven, reconcíliate con Dios porque estás apartado. Te apartaste de Dios pero tú me puedes explicar a mí, cuando en la palabra dice, y vamos para el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿qué dice? Mira, Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación.
de vuestra salvación. Esa es la salvación del alma. Hay unas salvaciones que habla aquí, pero son de circunstancias, no del alma. ¿Ok? Pero este versículo aquí te está hablando de salvación de tu alma. Alma, ¿ok? Dice, en quien también desde que creísteis, ¿ve? No es desde que asestasteis, desde que disteis. No, ahí no dice nada de eso. Ahí dice, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. So, tú me quieres explicar a mí, por favor, si tú me puedes explicar, si al momento que tú oyes la palabra, la crees, ¿ok? Y eres sellado con el Espíritu Santo, Dios te sella con el Espíritu Santo, es un Dios todopoderoso. ¿Cómo tú vas a poder romper ese sello? ¿Ok? ¿Cómo tú puedes romper un sello? Pues entonces no estás salvo nada. Nunca fuiste salvo. Porque al momento que tú oyes la palabra, la crees, eres sellado con el Espíritu Santo. Entonces no hay alguien más poderoso que Dios para romper ese sello. No hay nadie más poderoso que Dios para romper el sello. Entonces, si tú estás sellado con el Espíritu Santo, si en verdad eres salvo, si pusiste en esa confianza en Él, pues entonces eso es un disparate que tú estás diciendo, que estás escuchando, de que te apartaste de Dios. Si tú estás sellado con el Espíritu Santo, ¿cómo vas a estar apartado de Dios cuando tú estás sellado por Dios con el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede explicar eso? Bueno, vamos a parar aquí porque ya me pasé de los 50 minutos. Y vamos a quedarnos en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Y vamos a empezar de ahí porque como no sé por qué me salí de esta manera, pero es bien importante. Mira los tiempos que estamos viviendo y hay mucha gente que por el miedo que tiene de enfermarse, de no tener las cosas que ellos quieren tener, de ir a comprar y todas esas cosas, pues se están haciendo esclavos de los hombres. Oh, sí, yo hago todo lo que tú me dices. Ponte una máscara, me pongo la máscara. Ponte una vacuna mira, bueno, esto lo voy a hablar en el programa mío, no sé cuándo lo voy a hacer porque hoy ya es tarde, poquito tarde. Pero cuando de eso voy a hablar en el próximo programa. Pero lo único que te aconsejo es, ¿ok? Que no pongas tu esperanza en un presidente, en un gobernante, en un político o en un papa, en una estatua. No pongas tu esperanza en ninguna de esas cosas. Para tú tener paz para con Dios, pon tu confianza en ese sacrificio. Y con esto te voy a dejar. Lo único que tienes que hacer
para obtener salvación sin hacer algo es creer que el Señor Jesucristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y mira lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Y con esto nos vamos. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Y creo que todavía se puede, todavía tengo más que seguir dándole al tema, porque caramba, eso es lo que yo le pregunto a esta gente. No, que te apartaste, que te alejaste, que te fuiste al mundo. Mira, nosotros estamos, que estamos en el mundo, todo el mundo, todo el tiempo estamos en el mundo. No estamos en otro sitio, no estamos, estamos en el planeta Tierra todo el tiempo que tú estés vivo. Estamos aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? Esa es una. Entonces, si tú has puesto tu confianza en ese sacrificio, me dice aquí que la persona oye la palabra de verdad, la cree y es sellado con el Espíritu Santo. Entonces, si estás sellado, ¿cómo te vas a apartar? Si alguien me puede mostrar en las Escrituras, ¿ok?, pero bien trazada, no cosas inventadas o lo que tú piensas, ¿dónde aquí en la Biblia tú, en esta dispensación de la gracia de Dios, pero ahora, donde tú encuentras un versículo que dice que cuando el Señor, cuando Dios Padre te sella, ¿ok?, con el Espíritu Santo, ¿cómo tú rompes ese sello para apartarte de Dios? Búscame ese versículo. Esa es esta es la asignación para que esté escuchando este mensaje. Búscame ese versículo. Bueno, nos vemos, porque esto está poderoso aquí. Espero que pasen un buen día, una buena noche, y que descansen bien cuando vayan a dormir. Nos vemos. Cuídense.